Estamos en DuPont a finales de los años 30. Eres una empresa química que lleva más de 100 años en el mercado. Cualquier empresa con tanto tiempo debería haber dejado su huella hace rato. Y aunque no te va mal, aún no has tenido tu gran momento. Eso fue hasta 1938, cuando un doctor descubre por accidente un material llamado teflón. Tan versátil, tan útil, tan increíble, que cambió el rumbo de DuPont para siempre. ¿Conoces el teflón? Sí, el material usado en sartenes antiadherentes. Pues qué suerte que es teflón. Fabricado con una sustancia llamada C8, el teflón revolucionó la cocina para personas en todo el mundo. ¡Nada se pega! Por eso se llama antiadherente. No sé qué significa antiadherente en Texas, cariño, pero bueno. El teflón y el C8 empezaron a usarse en muchos productos para el consumidor. Bolsas de palomitas, chaquetas impermeables, hilo dental, envases de comida, maquillaje, cajas de pizza. Todos llevaban algo de C8 o derivados del C8. El único problema era que el C8 y la mayoría de los químicos similares son extremadamente tóxicos. Y se les llama químicos eternos porque nunca se degradan, pero mientras el público no se entere, seguirán comprando. Así que mantengamos esto entre nosotros. Esto sí es cocinar. El C8 terminó usándose ampliamente en productos que están en contacto directo con la comida. Y producir C8 requiere mucho trabajo que genera muchísimos residuos químicos que hay que desechar en algún lado. Así que, ¿por qué no tirarlos a los ríos cerca de nuestras fábricas? Vamos, ¿para qué pagar una costosa gestión responsable de residuos si tienes un río justo al lado? Con los años, el C8 pasó de los ríos a las granjas, al agua potable, a los animales que comemos y finalmente a nosotros. Hoy en día, el 99.7% de los estadounidenses tienen C8 en su sangre y se ha vinculado este químico a por lo menos 6 enfermedades, incluyendo cáncer testicular y cáncer del riñón. Entonces, ¿cómo una empresa química poco conocida terminó dentro del torrente sanguíneo de casi todos los estadounidenses? Y más importante aún, ¿cómo lograron salirse con la suya? Solo por curiosidad. Así es como DuPont envenenó al mundo. Oh. Menos mal que es teflón. Ni la comida quemada se pega al teflón. Así que siempre es fácil de limpiar. La batería de cocina nunca necesita restregarse si tiene teflón de DuPont. De la investigación química surgen miles de productos que mejoran la vida. DuPont, fabricante de mejores cosas para una vida mejor. DuPont comenzó en 1802 en Delaware. Fue el proyecto de un químico industrial franco-estadounidense llamado Eleuthère-Irénée Dupont de Nemours. Eleuthère-Irénée Dupont de Nemours. Ok, no está mal. Aunque no lo pronuncié bien, es suficiente. DuPont comenzó como una empresa de producción de pólvora. Hiciste muchos negocios suministrando pólvora para las guerras del siglo XIX. Y para cuando llegó la Guerra Civil estadounidense, DuPont era el mayor proveedor de pólvora del ejército de los Estados Unidos. DuPont comenzó como una empresa que se lucraba con la guerra, lo cual, si has visto nuestros videos sobre este tema, sabes que puede ser un negocio muy rentable.
Irónicamente, el fundador de DuPont vino a América para escapar de la Revolución Francesa. Pero nunca fue suficiente. Vivías y respirabas innovación. Y eso llevó al desarrollo de cientos de químicos y materiales diferentes a lo largo de los años. Kevlar, usado en chalecos antibalas, licra, nylon, todos esos materiales revolucionarios que cambiaron el mundo fueron creados por DuPont. Hasta tus alfombras. Y todo eso lo hace DuPont. Así que empezaste a comprar todas las empresas de pólvora que encontrabas. Fue tan extremo que en 1912 el gobierno te puso el ojo encima, porque estabas convirtiendo el negocio de la pólvora en tu propio monopolio, y en cuanto te declararon monopolio, te obligaron a salir del negocio. Se acabó tu era como el amo de la pólvora. Sin esa fuente de ingresos, necesitabas algo nuevo, y como DuPont ya era experto en química, te metiste en casi todas las industrias relacionadas con los químicos. Pero todo cambió en 1938. El mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, y el Dr. Plunkett, del que hablamos antes, descubrió el teflón por accidente. ¿Por qué la mayoría de las personas no sabe el lado oscuro de DuPont? Porque DuPont es maestro del branding. Ahora bien, crear una buena marca es difícil y caro. Pero hoy en día hay una solución para todas tus necesidades de diseño gráfico. Y esa solución se llama Canva. Canva te permite crear historias de Instagram profesionales, miniaturas para YouTube, animaciones de introducción, presentaciones, fondos de escritorio, infografías, incluso videos completos. La verdad es impresionante todo lo que puedes hacer. Canva tiene miles de plantillas personalizables creadas por diseñadores profesionales que de verdad lucen bien. Es súper intuitivo. Puedes usarlo en el móvil o en el escritorio. Canva básicamente hace imposible que diseñes algo feo. Y tiene una versión completamente gratuita. Pero en serio, deberías probar Canva Pro, porque si no, te estás perdiendo de un montón de herramientas que te ahorran horas de trabajo tedioso. Una de mis funciones favoritas de Canva Pro es su planificador de contenido, que te permite programar lo que haces en Canva para que se publiquen en casi todas las redes sociales. Los programadores de redes sociales cuentan más o menos lo mismo de Canva Pro, así que solo con esa función ya se paga sola. Y mi otra función favorita, el eliminador de fondo con un solo clic. Quitar fondos suele ser una tarea fastidiosa que se hace manualmente en programas más complejos, pero con Canva es un solo clic. Así que si quieres probar Canva Pro, puedes usar el enlace aquí abajo para una prueba gratuita de 45 días. Muchos de mis amigos usan Canva Pro y siempre puedes volver a la versión gratuita si no te convence, así que no tienes nada que perder. Pruébalo gratis por 45 días usando el enlace que está en la descripción de este video. Gracias a Canva por patrocinar este contenido. Creadores de mejores cosas para una vida mejor gracias a la química. Casi todo en nuestra vida diaria ha sido mejorado por la química. Desde el transporte hasta la ropa que usamos. La química nos ayuda a tener mejores alimentos. Hace que nuestros hogares sean más bonitos y cómodos. Protege nuestra salud y nos brinda más disfrute en nuestro tiempo libre. El teflón se fabrica usando un químico llamado C8, también conocido como PFOA, o este nombre larguísimo. Como repele el agua, el aceite, las manchas y además soporta mucho calor, el teflón era perfecto para recubrir los tanques y vehículos militares que el ejército iba a usar durante la Segunda Guerra Mundial. En lugar de que la lluvia, el lodo o el clima dañaran y corroyeran los tanques con el tiempo, todo simplemente se deslizaba de la superficie si estaban cubiertos con teflón. El C8 era crucial para que el teflón no se apelmazara durante su aplicación. En ese momento el C8 o PFOA se consideraba completamente seguro.
Este nuevo material maravilloso podía cambiar el mundo. Pero había un problema. En los años 40, producir teflón era costoso. Tan costoso que usarlo en productos comunes como sartenes o impermeables era impensable. Así que para poder fabricar suficiente teflón para cubrir la demanda creciente y mantener los costos bajos, necesitabas una fuente barata de C8. Y ahí es donde entra 3M. Por la misma época, un ingeniero francés llamado Marc Gregard tuvo la idea de cubrir todo su equipo de pesca con teflón para que no se enredara. Nadie sabe si eso funcionó alguna vez, porque justo en ese momento su esposa tuvo una idea aún mejor que se robó toda la atención. Sartenes y ollas recubiertas de teflón. Utensilios de cocina que no necesitaban ser tallados ni remojados para limpiarse. Bastaba con pasarles un trapo húmedo. Así nacieron los sartenes de teflón y eso cambió para siempre la industria de la cocina. De pronto el mundo vio todo lo que se podía hacer con el teflón y su fabricación y distribución se dispararon. Algunas personas usan un poco de aceite o mantequilla para que la comida no se pegue, pero yo uso politetrafluoroetileno. En algunos deportes, a eso le dicen simplemente antiadherente. Eso sí es cocinar. Y así te sentaste a ver cómo comenzaban a llegar las ganancias. El mundo se volvió loco con los sartenes antiadherentes, los hornos autolimpiables y los muebles recubiertos con teflón. Pero tú sabías que esa locura no era sostenible. Aunque el gobierno de Estados Unidos no reconocía el PFOA como una sustancia peligrosa, tanto DuPont como 3M sabían que podía ser tóxica. En cada lote de C8 que comprabas a 3M, las instrucciones de eliminación eran las mismas: incinerarlo o enviarlo a instalaciones de residuos químicos. Incluso tus propias instrucciones internas especificaban que jamás debía tirarse al sistema de alcantarillado o al agua superficial. Eso significa que desde mucho antes de que el teflón se convirtiera en un material global, tanto tú como 3M ya sospechaban que algo podía salir mal. Pero eso no te impidió ganar millones con los nuevos productos recubiertos de teflón que surgían casi todos los días. ¿Y cómo se deshacía DuPont del C8? Tirándolo al planeta, por supuesto. Solo en un pueblo, Parkersburg, Virginia Occidental, la planta de DuPont que fabricaba teflón vertió cientos de miles de libras de C8 al río Ohio. Y eso fue solo el comienzo. ¿Qué hace esta sartén con recubrimiento Silverstone dentro del horno? Te está mostrando que ahora también puedes tener moldes para pasteles, bandejas para galletas, moldes para muffins y más, todos con recubrimiento antiadherente Silverstone. Y como casi nada se pega al Silverstone, limpiar es rápido y fácil. Deja que Silverstone te saque de la sartén y te lleve al mundo de los moldes para hornear. Como el proceso de fabricación del teflón había sido tan costoso desde el inicio, necesitabas mantener los gastos lo más bajos posibles. Y tirar el C8 en ríos o vertederos sin protección era mucho más barato que eliminarlo de forma correcta o construir incineradores. Pero hacerlo así, en pozos sin revestimiento o directamente en ríos, hizo que se propagara muy rápido. Así que, en solo unos años, los químicos PFOA se filtraron en el agua subterránea que rodeaba Parkersburg y otras ciudades cercanas. La misma agua que se usaba como agua potable para más de 100,000 personas. Tanto tú como 3M tenían sus sospechas, pero no querían saber la verdad. Porque si oficialmente no sabías que el C8 era tóxico, podías mantener la carta de «yo no sabía, así que no me culpen», como suele hacer el gobierno. Pero llegó un punto en que los investigadores de DuPont ya no pudieron contener su curiosidad. Y en 1961 empezaron estudios médicos secretos sobre el PFOA y el C8 a puertas cerradas
más de 20 años después del inicio de la producción masiva del teflón. Y lo que descubrieron fue aterrador. El C8, ese mismo químico que se había promocionado como completamente seguro durante décadas, era extremadamente tóxico para humanos y animales. La exposición al C8 hacía que se agrandara el hígado de las ratas, conejos y perros. Y si eso lo hacían los animales, ¿quién sabe qué efectos tendría sobre los humanos? Pero las ganancias eran demasiado buenas como para detenerse. Así que la venta de teflón continuó y los resultados de las investigaciones se guardaron con mucho cuidado. Durante algunos años, parecía que podías mantener el secreto, hasta que los investigadores de DuPont descubrieron concentraciones altísimas de PFOA en la sangre de sus propios trabajadores, y comenzó la cuenta regresiva. Era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera algo que revelara el peligro de los PFOA. Así que para asegurarte de que las víctimas no hablaran, tenías que llegar primero. DuPont empezó a vigilar y monitorear a sus empleados en secreto. En 1981, 3M reportó que el PFOA causaba defectos de nacimiento en ratas. Entonces, reubicaron a las mujeres embarazadas lejos de la línea de producción de teflón y observaron cuidadosamente a sus bebés en busca de malformaciones. Y cuando 2 de cada 7 bebés nacieron con defectos en los ojos, pues simplemente negaron toda responsabilidad. Luego, en 1984, salió otro informe que decía que el polvo de PFOA estaba escapando por las chimeneas de la fábrica, asentándose en tierras lejanas y entrando al suministro del agua local. Pero una vez más, no revelaron esta información tan comprometedora. Para los años 90, tu negocio con el PFOA valía más de $1.000 millones. Era una riqueza generacional con la que pocos siquiera sueñan. Y no ibas a dejarla ir por la posibilidad de que fuera peligrosa. Así que las ventas y los anuncios de teflón seguían creciendo. La química es como practicar magia. La gente piensa en teflón y en un sartén, pero el teflón no es solo una cosa. Si lo pones en la superficie de un árbol, los insectos no pueden trepar, se caen. El teflón es una cadena lubricante. Esto lo inventé yo para las bicicletas. Solo DuPont fabrica teflón. Puedes usarlo en satélites, en telas o incluso en cuero. ¿Hace cuánto no ves un impermeable de cuero? Deja volar tu imaginación. No es común tener la oportunidad de crear algo nuevo en este mundo. Y mientras tanto, DuPont volvía a patear el problema hacia adelante, excepto que ahora ya habían pasado décadas de exposición al C8 y sus efectos por fin empezaron a hacerse visibles. Los huevos perfectos no siempre empiezan con el huevo. Empiezan con Silverstone, la superficie antiadherente más duradera jamás creada por DuPont. Y para probarlo, vamos a cocinar unos huevos con estas letras, y aún así no dañaremos su superficie antiadherente. ¿Lo ves? No importa qué estés cocinando. Parkersburg, Virginia Occidental, finales de los años 90. Wilbur Tennant comenzó a notar algo extraño. Encontró 2 ciervos muertos y 2 vacas muertas en un río cercano. Los ciervos sangraban por la nariz. He recogido 2 ciervos y 2 vacas muertas justo de este riachuelo. Y me dijeron que los ciervos murieron de una enfermedad hemorrágica. La sangre les salía por la nariz y la boca. Pero ellos... El Departamento de Recursos Naturales nunca investigó. Necesitan que intervenga la EPA del estado de Virginia Occidental. Están tratando de encubrir esto. Curiosamente, en los últimos años, 153 de sus 600 vacas habían muerto, todas con el mismo patrón, sangrando por la nariz, señales de enfermedad grave y daño a órganos internos. Todas esas vacas bebían del mismo río. Un año después, él grabó lo que les pasaba a sus vacas.
Mira, esta está sangrando por la nariz. Ya he perdido 153 animales como este en esta finca. Curiosamente, poco antes de que las vacas comenzaran a enfermarse, el hermano del granjero había vendido 66 acres de terreno a DuPont para que los usara como vertedero no peligroso. También casualmente, el río desembocaba aguas arriba en una fábrica conocida como DuPont Washington Works. No hacía falta ser un genio para unir las piezas, así que fue a DuPont, pero obviamente ellos negaron todo. Lo más extraño era que cada vez que acudía a alguien en el pueblo en busca de ayuda, médicos, veterinarios, políticos locales, abogados, nadie estaba dispuesto a escucharlo. Los veterinarios se negaban a visitar a las vacas de Wilbur. Amigos de toda la vida lo ignoraban en la calle. Tuvieron que cambiar de iglesia 4 veces. Entonces Wilbur contactó a un abogado ambientalista fuera de Parkersburg llamado Rob Bilott, quien había pasado la mayor parte de su carrera representando a empresas como DuPont. El abogado aceptó el caso y juntos rastrearon la enfermedad del ganado hasta una tubería claramente etiquetada con el nombre de DuPont, que vertía un líquido verde y espumoso en el arroyo del que bebían las vacas de Wilbur, literalmente como salido de una película. Así que en 1999, Rob Bilott y Wilbur Tennant presentaron una demanda federal contra DuPont. Y para DuPont, eso fue una pesadilla corporativa. Tu farsa estaba siendo descubierta. Un completo desconocido, un simple granjero de ganado, podía destruir por completo tu negocio. Así que lo culpaste a él. No era tu desecho no peligroso el que enfermaba a sus vacas. Wilbur y su familia simplemente no sabían cómo cuidarlas. Si las vacas estaban muriendo, era su culpa. En teoría, un granjero cualquiera se había rendido fácilmente ante las interminables tarifas legales y montañas de papeleo. Pero aunque él hubiera querido rendirse, su abogado se negó a abandonar la pelea. Entonces Bilott encontró la prueba clave en una carta de DuPont a la EPA. Bilott encontró una referencia a un químico con un nombre críptico, PFOA. Nadie en su firma sabía qué era eso, pero Bilott y su cliente estaban cada vez más cerca de la verdad. Y cuando solicitaron a DuPont todos los documentos que tuvieran sobre el tema, DuPont se negó rotundamente. Puede que hubieran encontrado la prueba clave, pero DuPont no iba a entregar una confesión firmada sin pelear. Bilott obtuvo una orden judicial que obligaba a DuPont a entregar toda la información que tuvieran sobre el PFOA, y DuPont envió más de 110,000 páginas. Si no puedes ocultar la verdad, al menos escóndela entre más de 100,000 páginas y espera que nadie la encuentre. Pero Bilott reconoció la táctica y sabía que ya estaba cerca. Y para finales del año 2000 tenía todo lo que necesitaba. Un documento que explicaba que, en 1990, DuPont había vertido intencionalmente desechos tóxicos de PFOA en el vertedero cerca de la propiedad de Wilbur, sabiendo que se filtraría hacia su terreno. Wilbur Tennant y su familia llegaron a un acuerdo. La lucha del granjero había terminado, pero para el abogado, en sus propias palabras, dijo: estaba irritado de que DuPont pudiera salirse con la suya con solo una palmada en la muñeca y una simple multa por pagar. Así que la verdadera batalla apenas comenzaba. Hubo un correo en particular. Después de que le informé a la compañía que finalmente había empezado a descubrir todo esto. Sabía que el PFOA estaba en el vertedero, que era lo que estaban bebiendo las vacas, y que también estaba en el suministro de agua pública. En ese correo, uno de los abogados dijo algo como: que se joda, él ya sabe esto, que se joda. A menos que quieras encariñarte demasiado con la cena, elige un antiadherente de DuPont. Porque no importa si gastas poco o mucho, tendrás garantía de calidad certificada por DuPont.
Busca estos sellos. El caso del granjero abrió las compuertas y Bilott apenas comenzaba. Según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, la EPA solo podía investigar químicos si se presentaban pruebas de daño. Y las vacas del granjero le dieron a Bilott exactamente eso. Así que en el año 2005, DuPont llegó a un acuerdo con la EPA, pagando una multa de $16.5 millones por ocultar la toxicidad y la propagación del PFOA. Pero eso no fue el final. Más y más personas de Parkersburg empezaron a presentarse cuando se enteraban del PFOA y sus efectos en humanos y animales. Joseph Kiger, un profesor de clases nocturnas, se unió al equipo de Bilott como demandante principal. Sufría una enfermedad hepática posiblemente relacionada con el PFOA en su agua potable. Y cuando intentó hablar con el Departamento de Recursos Naturales de Virginia Occidental, el Departamento Estatal de Protección Ambiental, la División del Agua o el Departamento de Salud Local, lo rechazaron o le mentían una y otra vez. Pero el gran avance llegó cuando Bilott y su equipo concluyeron un nuevo estudio médico con 70,000 personas. Demostraron que el PFOA estaba relacionado con al menos 6 enfermedades, incluyendo cáncer y enfermedades tiroideas, y que DuPont lo sabía desde hace años. De repente, miles de personas tenían motivos para demandar a DuPont. Don't make a meal without that seal. DuPont, DuPont, DuPont. May not be real without that seal. DuPont, DuPont, DuPont. There are 3 brands you can depend on. No matter what you spend on, don't get stuck. It ain't no deal without that no stick deal. Here's what you want. DuPont, DuPont, DuPont. Without these deals, you're out of luck. Don't get stuck. Gracias a ese estudio, DuPont enfrentaba ahora una demanda penal por parte de la EPA y fue obligada a eliminar gradualmente la producción de C8 en Estados Unidos en un plazo generoso de 10 años. Durante el curso de nuestra demanda, mientras entregábamos más información a la EPA y ellos se preocupaban cada vez más, interpusieron una demanda. De hecho, iniciaron una investigación penal en 2005. DuPont eventualmente resolvió nuestro caso en Virginia Occidental. También resolvieron la demanda presentada por la EPA. Y además, anunciaron que iniciarían una eliminación progresiva de 10 años para dejar de fabricar y usar PFOA en Estados Unidos. DuPont estaba a punto de perder sus productos más rentables. Pero siendo DuPont, tenías una solución muy simple. Como cada químico eterno debía regularse por separado, teóricamente podías modificar un poco la composición del C8 y ponerle un nombre nuevo que no estuviera prohibido. Así nació Gen X, una versión menos tóxica del C8 vendida por una nueva empresa derivada llamada Chemours, ya que la marca DuPont había quedado dañada. La compañía DuPont separó la división que fabricaba materiales relacionados con el teflón. La convirtieron en una nueva empresa llamada Chemours. Y Chemours se hizo cargo de muchas de esas plantas, incluyendo la planta de Parkersburg, que fabricaba esos productos fluorados. Se pasaron a un nuevo material, al que ahora llaman Gen X. Chemours básicamente tomó el control de las mismas plantas que, solo unos años antes, habían vertido cantidades enormes de PFOA tóxico al ambiente. Para 2015, toda la producción de PFOA había cesado, justo cuando la producción del Gen X se disparaba. A pesar de las demandas, DuPont siguió siendo rentable y en 2017 se fusionó con la compañía Dow Chemical para formar Dow DuPont, la nueva cara de la industria química valorada en al menos $130,000 millones.
DuPont también tiene una división de productos agrícolas y semillas llamada Pioneer Hybrid, que luego se escindió para formar otra empresa, Corteva. Venden pesticidas y semillas genéticamente modificadas, muy parecido a Monsanto, que es quizá una de las empresas más controvertidas del planeta. Pero esa es una historia larga y oscura que merece su propio documental de más de 40 minutos que saldrá la próxima semana, o que ya debe estar disponible si estás viendo esto más tarde, y se llama Monsanto, la empresa que controla el suministro mundial de alimentos. Pero aquí está el punto. Historias como la de Monsanto serán algunas de las más oscuras, más maquiavélicas que jamás haya hecho. Imagina estos videos pero llevados a un nivel aún más extremo, donde vamos a destapar lo que realmente piensan las élites, cosas que jamás los vas a escuchar admitir, porque si lo hicieran, serían linchados o enviados directo a la guillotina, o como mínimo tendrían más competencia que enfrentar. Por eso nunca vas a escuchar estas cosas en otro lugar. No te lo dirán tus papás ni tus amigos, porque probablemente no están en círculos privados de poder. Y tampoco tus profesores de negocios, porque lo más seguro es que estén quebrados. Pero nosotros vamos a revelarlo todo aquí, con lujo de detalles y sin filtros. El problema es que, al igual que DuPont, si publico este contenido de forma abierta, sin duda me van a cancelar. Así que no lo vamos a lanzar al público. Si quieres aprender esto que nunca te enseñarán en la escuela de negocios, haz clic en el botón de unirse aquí abajo, justo al lado del de suscribirse. Si no ves el botón, el enlace está en la descripción del video. Una vez que te unas, tendrás acceso exclusivo a este documental cuando se estrene, o incluso ahora mismo si ya está disponible. Y a diferencia de la MBA, no te voy a cobrar entre $55,000 y $161,000 por aprender esto. No, solo $5 al mes por documentales más largos como este que no podrás ver en ningún otro lugar. Y esos $5 al mes son solo para cubrir el costo de producción. Pruébalo un mes y si crees que este contenido no vale la pena, mándame un correo y personalmente te devuelvo el dinero. Pausa el video y haz clic en ese botón de unirse ahora mismo. ¿Qué tal amigos? Estamos en Francia, en París. Aquí está la Torre Eiffel. Estoy en el segundo piso, muy apropiado ya que el fundador de DuPont era francés. Espero que hayan disfrutado el video. Si eres nuevo por aquí, comparte y suscríbete para más documentales de negocios como este cada semana totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video.